muy dilatadas, bastante dilatadas. Miren, eso que ustedes ven ahí no es un queso. Eso que ven ahí son bronquios totalmente dilatados. ¿Por qué suceden las bronquiectasias? Las bronquiectasias, por definición, son una dilatación permanente de los bronquios y que fomenta la destrucción del músculo, pero también del soporte elástico, pero regional, o sea, solo de la zona localizada a la bronquiectasia, ¿no? Hay factores de riesgo asociados a bronquiectasia, que son los que ustedes ven ahí, pero más que eso hay etiologías o enfermedades, y esas etiologías que producen la bronquiectasia son aquellas que producen obstrucción bronquial, actividad congénita, inmunodeficiencia, defecto del clearance de la secreción bronquial, es decir, porque los bronquios, acuérdense, tienen cilios, ¿no? Toda aquella enfermedad que disminuya la motilidad del cilo o la capacidad de clearance de esos cilios va a producir bronquiectasias, patologías otras e infecciones. Todas ellas generan tres características que son las que tiene la bronquiectasia, que son una dilatación irreversible, una infección o inflamación constante de esa dilatación, y tres, que es fácilmente colapsable, o sea que fácilmente se puede aplastar, ¿ya? Porque tú dirás, doctor, pero si la bronquiectasia es un bronquio dilatado ampliamente, ¿por qué está en el patrón obstructivo? Si al contrario, debería regresar más aire todavía. Es que lo que pasa es que este bronquio dilatado, alterado en su estructura de manera aberrante, ¿no?, se llena de moco y encima es fácilmente colapsable porque se rompe músculo y elastina alrededor de ese bronquio. Entonces fácilmente se obstruye, ¿no? Entonces, y lo que es más, ese exceso de moco producido por la inflamación crónica es un moco que no se mueve, a diferencia del moco de una secreción bronquial normal, porque los cilios, miren cómo están en quiescencia, no se mueven. Moco que no se mueve, moco que se contamina. Entonces, por eso es que una de las características importantes de los pacientes con bronquiectasias es que fácilmente forman un biofilm, que es una lámina de bacterias o virus que adentro viven y que por lo tanto producen infecciones crónicas. En nuestro Perú hay una causa muy frecuente de bronquiectasias y se llama la tuberculosis. Entonces, miren, acá hay varias causas, están divididas de acuerdo a si producen obstrucción, si producen inmunodeficiencia, está para que la lean. Estén up to date, revisen, chicos. Aprovechen las herramientas que les dan la universidad. Yo hubiera querido yo siquiera tener que sea una de las herramientas. La universidad, que igual era particular, nos sacaba plata, pero igual no nos daba, no nos pagaba el up to date. Por eso parábamos haciendo huelga nomás. No, mentira. Muy bien. Listo. Entonces, bronquiectasias. Miren las bronquiectasias. Aprovechen, acá les he puesto un cuadrito bonito, por favor. Esto no lo tiene en cualquier profesor. Qué botado, ¿no? Muy bien, bronquiectasias. Las bronquiectasias provocan un defecto de la inmunidad y clearance que básicamente provoca dos cosas. Uno, que las bacterias persistan en la vía aérea y por eso producen tos crónica y mucopurulenta. Es bien característico. ¿Por qué? Porque habitualmente no solo está llena de secreciones, sino el biofilm, acuérdense. Por eso que es muy frecuente que los pacientes con bronquiectasias tengan bronquitis bacterianas a repetición. O sea, y botando esputo, ¿no? Y ese bronquio que está dilatado, está destruido, es un foco de inflamación porque está constantemente infectado. Por lo tanto, los reactantes de fase aguda en algún momento producirán los efectos generales de los reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son? Mialgias, fiebre, malestar general, pérdida de peso. Por eso los pacientes con bronquiectasias sufren eso. Y pueden tener rinosinusitis. La destrucción de la pared epitelial a la larga puede, si tienes una mala suerte, puede agarrar justo, miren, ojo que destruye músculo y destruye pared, pero los bronquios, ¿qué están llevando por sus colados? Vasos sanguíneos. Hay las arterias bronquiales y venas bronquiales. Entonces, ¿qué pasa si justo la inflamación destruye un vasito? Sangrado. Entonces va a tener tos con sangre. Eso se llama hemoptisis. Por eso, un diagnóstico diferencial cuando un paciente tiene hemoptisis es que tenga bronquiectasias. Ya.
¿Sabes, no? Dolor torácico. Muy bien. Luego de eso, ¿qué tenemos? Daño estructural, me da patrón obstructivo y me da alteración de la relación BQ. ¿Por qué? Porque no llega buen oxígeno al final del alveolo. Y por lo tanto provoca fatiga, disnea. ¿Qué es cianosis? La cianosis es cuando las mucosas, sobre todo las mucosas distales, se tienden azuladas. ¿Y por qué se vuelven azuladas? Porque la hemoglobina está poco saturada de oxígeno y eso produce ese color azulino, se llama acianosis. Algo que provoca la cianosis crónica, la baja de oxígeno de manera crónica es la acropaquia. La acropaquia es un dedo que se vuelve tumefacto, nosotros le decimos como dedos en palillos de tambor. ¿Han visto los palillos de tambor cómo son, no? Que tienen una bolita al final. Ya, igualito se vuelve el dedo. Si tú te fijas, tu dedito, por más gordito que sea, la uña tiende a tener un ancho, pero leve, casi aplanado, ¿cierto? Ya, en la acropaquia se vuelve como un globo, es como un tambor, ¿no? Y eso se produce por hipoxia crónica. La razón no se sabe por completo, pero se cree que a nivel distal existen algunos receptores de hipoxia que generan una hipertrofia de la queratina que provoca eso. ¿Por qué exactamente? No se sabe, pero lo provoca. En algunos pacientes, no en todos. ¿Ya? Muy bien. Manifestaciones clínicas que ya las dije, no las voy a repetir. Y ahora sí vamos al asma bronquial. Con esto acabamos prácticamente. El asma bronquial es la enfermedad índice del patrón obstructivo. Y tú dirás, doctor, pero en el patrón obstructivo también se da la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Cómo hago para diferenciar uno del otro? ¿Cómo? Muy bien, doctora. La mejora post-broncodilatador. Y eso es lo clásico. Mientras que la bronquitis crónica, el componente es más inflamación de la mucosa, ¿no? Con fibrosis alrededor, con enfisema, y eso no lo vas a poder variar con algún medicamento. Por ahí algunos utilizan corticoides a veces para bajar la inflamación, pero hay una mejora muy leve de los síntomas. A cambio, en el asma, tú le pones el broncodilatador y a los segundos nomás mejora. Acá los que han tenido asma saben, ¿no? Una sensación de... Tomas y ya está. Empieza a respirar mejor, ¿no? Entonces, no voy a hablar de los síntomas mucho, porque lo que vamos a hablar ahorita es de la fisiopatología para que entiendan el porqué de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el asma? El asma es una enfermedad de hiperreactividad bronquial. ¿Qué significa una enfermedad de hiperreactividad? Ya hemos visto que es una hiperreactividad. Una hiperreactividad en inmunología hemos visto que es una enfermedad producida porque la inmunidad reacciona exageradamente contra un agente que no es un patógeno o que no requiere ese grado de respuesta, porque puede ser un patógeno, de repente un virus, pero responde exageradamente contra eso. Se llama las reacciones de hipersensibilidad. Y hemos visto varias, ¿no? 1, 2, 3, 4. Anteriormente se creía que el asma era básicamente solamente una hipersensibilidad de tipo 1, muy bien, o sea que está mediada por la inmunoglobulina. Correcto, muy bien. Por ende, la célula índice que la vamos a encontrar, ¿cuál es? El eosinófilo y el mastocito, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pero resulta ser que cuando hemos visto diferentes pacientes con asma, hemos visto que hay pacientes con asma. El clásico, ¿cuál es el paciente clásico asmático? Generalmente el niño, ¿no? El niño de 5 o 6 añitos, ¿no? Que le da su crisis, tiene que usar broncodilatación. ¿Y qué suele pasar con esos niños? Que seguramente les ha pasado a muchos de ustedes. ¿Qué pasa? Llega la pubertad, la adolescencia, ¿y qué pasó? Hay un periodo de remisión. Claro, o inclusive de respuesta total. Yo, por ejemplo, yo he tenido asma de niño, pero ya no tengo de adulto. Aquí seguramente hay por aquí alguien que igualito tuvo asma o hiperreactividad durante la infancia y le desapareció durante la etapa de la pubertad y la adolescencia. Entonces, eso es el frecuente. Pero hay un grupo de pacientes que continúan con asma durante la edad adulta, que son algunos, de repente, quizás algunos de
ustedes o los familiares que tengan. Por ejemplo, mi hermano también tuvo asma, pero él sí desarrolló asma después de etapa adulta y él sí requiere su broncodilatador y todo ello. Entonces, cuando le comenzamos a hacer biopsias a este tipo de pacientes, nos dimos cuenta que lo que esperábamos encontrar en el niño, que era eosinófilos, mastocitos y todo eso, no había, sino que encontrábamos un montón de neutrófilos y algunos macrófagos. Y veíamos que mientras este de acá respondía muy bien al broncodilatador, este requería a veces broncodilatador y corticoide. Entonces no es igual, es diferente. Por eso es que en el asma hablamos de que hay dos fenotipos de asma: el asmático T2 y el asmático no T2. El asmático T2 es el que la respuesta de hiperreactividad está mediada básicamente por el linfocito TH2, por eso se llama T2. Y si yo me acuerdo en Inmuno, hablamos, conmigo creo que no, o con otro doctor, bueno ya, con otro doctor habrán visto que el linfocito TH2 principalmente estimula al eosinófilo. Por eso es que es muy frecuente que encuentres eosinofilia, eosinófilos en la mucosa bronquial. Es más, si haces una prueba de esputo, probablemente vas a encontrar eosinófilos en el esputo, ¿no? Y inmunoglobulina E aumentada. Pero en este tipo de pacientes, que se llaman no T2, son pacientes que tienen una inflamación crónica mediada por neutrófilos sobre todo, y no por linfocitos TH2. Por lo tanto, no está mediada por el TH2. ¿Ya? Muy bien. Este tipo de paciente es el que usualmente es el atópico, ¿no? Es el niño, ¿no? Yo, por ejemplo, ese niño o joven que agarran y se ponen una cadena y si no es de un material en específico, están así, se rascan. O que se pone, o el niño que se pone un polito, ¿no han visto esos niños que se ponen un polito y si no es de lana por completo, no es algodón, han visto cómo le pica y se enroncha? Ya, igualito. Eso no tiene nada que ver con que sean finos ni nada, por si acaso. No, Virginia, por ejemplo, es así, no tiene nada que ver, o sea, de ningún tipo de raza ni nada, sino es porque es atópico. Esos son niños atópicos, son niños que tienden a responder mucho mediante el linfocito TH2 ante un estímulo que normalmente no produce daño. Así como responde en el bronquio, responde en mucosas, responde en piel, ¿no? Es el niño que le da o los jóvenes que le dan una gripe y lloran de sangre, lloran, lagrimean, moquean un montón, ¿no? Mientras que el no T2, el hambre está haciendo que hable piedras. Muy bien, el no T2 es usualmente el adulto, ¿no? Con obesidad, tabaco, ¿no? Usualmente uso de tabaco, sí, ¿no? Y aquí hay mucho aumento de la masa muscular del bronquio, ¿no? Estos son los factores de riesgo: genéticos, alergenos, infecciones por virus respiratorio o por rinitis, tabaco, obesidad, ¿no? Bien, independientemente de cuál sea el tipo, vamos a hablar diferentemente. A ver, para entender un poquito los eventos fisiopatológicos del asma, vamos a hablar del TH2, que es el más, digamos que el más clásico. En el TH2, como vamos a decir que es una reacción de hipersensibilidad mediada tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, entonces aquí lo que sucede es que yo tengo un alergeno o una bacteria, que ese alergeno, que es un antígeno, ¿no? Ese alergeno ingresa a la vía respiratoria y es captada por la célula dendrítica. La célula dendrítica, que es la gran presentadora del antígeno, se va y busca ¿a quién? Al linfocito T naïf, que es el linfocito T virgen, mano virgen. Entonces él agarra y se lo presenta al linfocito T virgen. Pero, como estamos hablando de hipersensibilidad tipo 1, lo que hace esa célula dendrítica es activar a este linfocito T, pero convertirlo en un TH2. Y ya sabemos qué es lo que hace el TH2. El TH2 lo que hace es, migra a otra vez hacia el bronquio, y en el bronquio induce a que este de acá produzca factores proinflamatorios como interleuquina 25 y 33,
que lo que hacen es, uno, expandir la memoria de este linfocito, pero sobre todo, llamar a leucino. No, llama, entonces ya está. Llamaron a su compadre leucinófilo, y el leucinófilo, que está lleno de ahí de puros reactantes de fase aguda y de gránulos, comienza a liberar, miren ustedes, una serie de interleuquinas como recluta eosinófilos, más liberan gránulos mediadores de histamina, etc. Pero usualmente esta respuesta es muy lenta en la primera vez. La primera vez lo que hace es que este linfocito T virgen TH2 se va y busca al linfocito B, naif, o sea, virgen también. Y le dice, quiero que sintetices una inmunoglobulina. ¿Cuál? La inmunoglobulina E. Y esa inmunoglobulina E que ha producido se posa en los receptores de los eosinófilos, pero sobre todo de los mastocitos. Entonces, ¿qué está esperando este mastocito? Que tú lo vuelvas a exponer al alergeno. Y cuando lo vuelvas a exponer al alergeno, ya no necesita de toda la peña esa que han visto de la célula dendrítica ni nada. ¿Qué necesita? Solo que se una al receptor de la inmunoglobulina E y ya está. Llama más eosinófilos y libera las que tiene el mastocito interior. Leucotrienos, interleucinas, histamina, ¿no? Etcétera, que lo que hacen es provocar mayor inflamación. Pero lo hace de dos formas. En los primeros segundos del ataque asmático, lo que sucede es que los mediadores inflamatorios liberados por el eosinófilo y por el mastocito, lo que hacen es, uno, por su propia cuenta, activan a la célula miocítica bronquial y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Broncoconstricción. No conforme con ello, también hace que las activa a las terminaciones vagas o colinérgicas. ¿Qué es lo que hacía el vago en el músculo bronquial? Broncoconstricción. Y es por eso que cuando tú tienes el ataque asmático y lo primero, si tú inmediatamente te colocas el medicamento que es el Ventolin, que es el fenoterol, ya tienes una sensación de paz después de la colocación. ¿Por qué? Porque en los primeros segundos predomina el componente de broncoconstricción. ¿Qué hace el fenoterol? El fenoterol promueve la broncodilatación. Por eso es que como inmediatamente bloquea la broncoconstricción, mejora los síntomas. ¿Ya? Pero resulta que pasan las horas, o los minutos mejor dicho, y en los minutos ya no solo broncoconstricción, sino que yo, ¿ya qué hice? Llamé y recluté más eosinófilos y neutrófilos en parte. Y entonces yo voy a tener que aquí aumenta la vasodilatación, aumenta la diapedesis, más células. Y entonces acá los componentes que provocan la disminución del lumen ya no es solo la broncoconstricción, sino es la inflamación acá. Es por eso que cuando pasan las horas y los minutos, el Ventolin ya no es suficiente. Tienes que ir a la emergencia para que te coloquen corticoides, ¿no? ¿Han visto? Tienen que colocarte la hidrocortisona o usar a veces ¿cómo se llama? El salmeterol, ¿no? ¿Cómo se llama el otro cortisona? No me acuerdo. La beclometasona, que es el que utilizan en aspirado, ¿no? Porque aquí ya el componente ya no es solo broncoconstricción, aquí ya hay un componente inflamatorio. O sea, ya no es suficiente con broncodilatar, ¿no? Muy bien. Han aprendido esta fármaco, solo falta que les enseñe las dosis, que se usan 2 puff cada 2 horas, luego cada 4 horas, cada 3 horas, luego 4 las dosis de una vez. Todo estamos aprendiendo. Muy bien, y este gráfico es todo lo que les he explicado, inclusive acá ponen las terapias, ¿no?, que se utilizan, los antimuscarínicos, los anticolinéricos, etc. Muy bien. Entonces miren, acuérdense, a los minutos median la histamina, las prostaglandinas D2 y leucotrieno que median la broncoconstricción. Y a las horas hay una afluencia de células inflamatorias que ya no es solo broncoconstricción, sino es producción de moco y edema. ¿Hay producción de moco? Sí, doctor, pero es muy pobre, no es mucho, a diferencia de la bronquitis crónica. Por eso es que el paciente asmático tiene tos frecuente, pero no es una tos productiva. ¿Han visto cómo tose el asmático? No bota casi nada. No está,
a cada rato y no bota nada. Y no es que tenga moco tanto, sino es que esta inflamación también estimula los receptores tusígenos. Por eso es que está a cada rato, ¿no? Muy bien. A ver, yo todo con todo y con efecto teatral y todo. Muy bien. Bien, listo. Y a la larga, la inflamación va a producir algo que se llama la remodelación bronquial, que es que los bronquios se hipertrofian en músculo, pero también aumenta demasiada la cantidad de la mucosa y la producción de moco, ¿no? Entonces, esto a la larga produce lo del EPOC, o sea, hace que entre menos aire a través de los alveolos, ¿no? De los bronquios. Entonces, por eso es que hay que tratar de evitar las crisis agudas. No es que, bueno, yo tengo hambre, me da, no importa, si me da uso Ventolin. No, hay que tratar de evitarlas porque las crisis repetitivas van a provocar remodelación bronquial. Y eso a la larga me va a disminuir la función pulmonar. Síntomas no los voy a repetir, ¿no? La obstrucción bronquial me lleva a opresión de pecho, taquipnea y sibilantes expiratorios. Durante la expiración es donde se escucha más... ¿No? ¿Por qué? Porque es cuando más se cierra el bronquio todavía. Cuando yo tenga inspiratorios, expiratorios, eso es de mayor gravedad. Ya, eso es prácticamente ese paciente, tengo que llevarlo sí o sí a que lo nebulice. ¿Ya? Muy bien. Los ruidos respiratorios están disminuidos, tos es ineficaz y lleva a insuficiencia respiratoria. ¿Qué tengo acá yo? Obvio, lo más marcado del patrón obstructivo. ¿Qué es lo primero que se va a alterar? El índice de tifenol. Entonces yo tengo una disminución del BEF1, pero también tengo una disminución del índice de tifenol. ¿Cómo está la capacidad vital forzada? Normal, si el cuadro es leve, y solo si el cuadro es muy severo, por ejemplo, si ya la obstrucción es durante la inspiración, ahí sí vas a encontrar una CBF disminuida. Pero eso habla de una gravedad mucho mayor todavía. Mucho mayor. Patrón restrictivo. Miren, en el patrón restrictivo básicamente hay una enfermedad que es el EPIT, la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Para que entiendan mejor, la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar puede ser causada por diferentes agentes y diferentes enfermedades. De hecho, hay una clasificación enorme de las causas de EPIT. Ahí tienen un resumen, pero son más, mucho más. Ni siquiera los neumólogos se la saben. ¿Ya? Entonces, y lo característico es que usualmente hay un agente productor de ello, usualmente, cuando no se llama idiopático, ¿no? Y miren toda la lista, sobre todo medicamentos, exposición a metales pesados, ¿no? O, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. ¿Quién provoca fibrosis pulmonar o el EPIT? El AR, por ejemplo. El AR provoca EPIT. ¿Qué pasa en el EPIT? En el EPIT pasa que el intersticio, miren ustedes, se va aumentando la proliferación de los fibroblastos, que usualmente hay, pero muy poquito, casi nada. Aquí en el EPIT hay un aumento tan marcado del fibroblástico producto del factor de crecimiento tumoral beta, así como del factor de crecimiento fibroblástico, que lo que hacen es que aumenta la cantidad de fibroblastos, pero también de miofibroblastos, porque se convierten en miofibroblastos en el aspecto que se pueden contraer inclusive, ¿no? Y además comienzan a producir fibrina. Entonces, por lo tanto, acá pasan dos cosas. El alvéolo se vuelve rígido y ya no puede expandirse adecuadamente. Y dos, hay un engrosamiento de la barrera alvéolo capilar. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los componentes de la barrera alvéolo capilar? ¿Cuáles son? El neumocito tipo 1, su membrana basal, el intersticio, la membrana basal del... No, pocito no. Y la barrera basal del capilar, la barrera basal sí, del capilar pulmonar, el endotelio capilar pulmonar, y ya está. Todo eso es la barrera alvéolo capilar. Normalmente es muy delgada, ¿por qué? Porque los gases tienen que transfundir a través de ella, libre a diestra y siniestra, si no, no hay intercambio gaseoso. Ya. ¿Y qué pasa si yo ahora ya no tengo una barrera así, sino tengo una barrera así, llena de intersticio? ¿No se van a poder intercambiar? Bien, ¿cierto?
Por eso una de las cosas que va a aparecer es PO2 bajo, o sea, presión de oxígeno baja. Y la presión parcial de CO2 también está alta, ¿cierto? ¿Sí? Ah, está normal. ¿Por qué? Ya lo dije, pues, ¿por qué? Porque el PO2 se difunde 21 veces más fácil que el CO2. Cuando yo tengo una fibrosis pulmonar que tiene PO2 elevado, significa que está tan mal su propio alveolo que ni siquiera el CO2 puede. Por eso la hipercapnia, que así se llama el aumento de CO2, es un evento tardío al final del enfermo. ¿Cuál es el destino final de estos pacientes? La fibrosis pulmonar. ¿Cuál es el único tratamiento? El trasplante de pulmón. ¿Hay medicamentos que pueden inhibir el fibroblasto? Sí, pero su efecto es mínimo. No hay. Esa es una de las causas del trasplante pulmonar. ¿Qué, doctor? ¿Se podía trasplantar el pulmón? Claro, por supuesto. Mira, así más o menos se ve un pulmón normal y mira el pulmón fibroso. ¿Por qué se ve así blanco, puras estrellas? Porque el intersticio es tan grueso que empieza a verse en la radiografía, en la tomografía. Normalmente el intersticio es tan delgadito que no se ve, por eso se ve todo negro. No es que el pulmón está hueco, tiene pulmón, tiene tejido, pero ese tejido es tan delgadito que no se ve. A cambio, miren la fibrosis. Como está tan engrosado, tú puedes ver. Parece como algo, nosotros le llamamos el panal de abejas. Muy bien. Vamos a mi nivel microscópico. Miren, esto no es normal. Esto es un alveolo normal. Miren, delgadito, chiquitito, ¿cierto? Y ahora mira un pulmón fibroso. ¿Ves? ¿Crees que por ahí va a ser fácil difundir el oxígeno? No. Por eso es una causa de usar oxígeno domiciliario. Y finalmente el derrame pleural, que es la formación de líquido a nivel de la cavidad pleural. ¿Ya? Ya, miren, aquí es sumamente sencillo. Aquí es lo mismo, exactamente lo mismo que con el edema. ¿Se acuerdan que en el edema hemos visto que hay básicamente 4 causas, ¿cierto? Aumento de presión hidrostática, disminución de presión osmótica, ¿qué más? Aumento de permeabilidad y obstrucción linfática. Ya, igualito. Pregunta de examen, pero que no contestaron. Pero lo voy a volver a preguntar ahora. No me contestaron la pregunta de insuficiencia cardíaca, de presión hidrostática, chicos. Me fui llorando, mi casa. Muy bien. Listo. En la efusión pleural es lo mismo. Hay por las 4 cosas. Miren, acá se los he puesto. O tienen una mayor entrada de líquido y puede ser por aumento de permeabilidad. Todo aquella enfermedad que produce diaperesis de los vasos capilares pleurales va a provocar derrame pleural. Entonces, doctor, la inflamación, las infecciones pulmonares crónicas e inclusive los cánceres que también provocan inflamación pueden provocar derrame pleural. Sí, porque aumenta la permeabilidad capilar de los capilares pleurales, por lo tanto más agua sale. ¿No? Muy bien. ¿Qué más? El aumento de presión microvascular, o sea, el aumento de presión hidrostática. Ok, a ver, acuérdate, ¿habían estados donde yo tuviera toda la presión hidrostática de todas las venas aumentadas? Sí, ¿quién? Insuficiencia cardíaca derecha. Pues en la insuficiencia cardíaca derecha no hay aumento de presión hidrostática venosa toda sistémica de la vena cava, superior, inferior, ya, por eso es causa de efusión pleural. ¿Qué más? Embolismo pulmonar, porque todo lo que venga detrás de la vena va a estar con presión aumentada, porque no puede drenarse, ¿no? Obstrucción venosa central, disminución de presión pleural por la compresión de una parte del pulmón, o disminución de la presión oncótica. Obvio, si no hay presión oncótica, el agua se sale, pues, y sale también a la lengua. Entonces, el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia severa, la cirrosis pueden provocar efusión pleural por mayor entrada por caída de presión oncótica. Y la menor salida, aquí sobre todo lo más importante son los factores que obstruyen al linfático, radioterapias, tumores, infecciones, obstruyen el linfático, van a producir una efusión pleural. En la efusión pleural básicamente hay que diferenciar esta de las demás. ¿Por qué?
Porque esta de acá produce no solamente agua, sino produce células y proteínas acá. Y las etiologías son importantes de estudiar, porque pueden ser un cáncer o una infección o una inflamación por una enfermedad autoinmune. Entonces a esta le vamos a llamar, ¿cómo le llamamos? Dijimos en la clase de hemodinamia. Exudado. Exudado. A todo lo demás, trasudado. Es como el edema sin Gode, el edema con Gode, ¿se acuerdan? ¿Está? ¿Y cómo hacemos para diferenciarlos, doctor? El exudado, para hacerlo, aplicamos algo que se llaman los criterios de Leib. Desde la prehistoria. El criterio de Leib dice que un líquido pleural que cumple, aunque sea una de las tres características que voy a mencionar, se considera un exudado. Entonces, relación proteínas en líquido pleural y suero. ¿Qué hago? Saco el líquido pleural, mido cuánto de proteínas hay y mido cuánto de proteínas hay en la sangre. Saco la división de la concentración de las dos y si la concentración de la pleura versus lo que hay en la sangre es superior a 0.5, o sea, más de la mitad, exudado. O LDH. ¿Qué cosa es LDH? Lactato deshidrogenasa. ¿Dónde hay la LDH? Adentro de las células. Entonces, en un exudado, donde está lleno de células, no solo de agua, sino de células, voy a encontrar la lactato deshidrogenasa aumentada. Entonces, si yo lo miro el líquido pleural y lo comparo al suero y este es más de 0,6, igual exudado. O si el LDH es más que el límite superior en 2/3 del valor del laboratorio normal. O sea, yo miro el valor del laboratorio, cuánto debe de tener. Si aumenta, si es más de 2/3 de su valor, también lo puedo considerar como valor para exudado. Este se ha hecho sobre todo para el residente o el interno que se olvida lo que tiene que hacer. Porque para acá lo que tengo que hacer es que el mismo día le pido tanto en sangre como lo que le voy a sacar del pulmón. ¿Qué pasa? A veces me toca un interno, un residente, paparulo él, le saca el líquido de acá y no le pide la muestra de la sangre. Entonces, para esos casos de los residentes, de los internos que se olvidan, se creó el tercer criterio. Muy bien, chicos. Acá están las causas, un montón. Y cáncer de pulmón que no vamos a tocar porque eso ya lo han visto en seminario. Muy bien, chicos, nos quedamos el día de hoy por acá.